El mieloma es una enfermedad que está cambiando continuamente y por el hecho de que se considere todavía a fecha de hoy una enfermedad incurable, hay una gran cantidad de inversión y de innovación terapéutica en ella. En el mieloma de nuevo diagnóstico, yo creo que en este Congreso Europeo de Hematología hay una gran noticia con una combinación cuádruple nueva, fundamentalmente para pacientes con mieloma no candidatos a trasplante. Esta combinación nueva está basada en bortezomib, lenalidomida y dexa más el anticuerpo monoclonal anti-CD38 y cetuximab, y la rama control es bortezomib, lenalidomida y dexa. Es un estudio randomizado, fase 3, es un estudio internacional y es un estudio de registro donde se ha visto cómo en términos de supervivencia libre de progresión hay un claro beneficio para la combinación cuádruple. La rama control tiene una mediana de supervivencia libre de progresión de más de 50 meses, es decir, son datos muy buenos, pero cuando añadimos isatuximab vamos a prolongar la supervivencia libre de progresión. Además, también aumentamos la proporción de pacientes que alcanzan enfermedad mínima residual negativa, que es como un objetivo cada vez más importante en los pacientes con mieloma. Como complemento a este ensayo clínico IMROD, que es un estudio de registro fase 3, el doctor Xavier Leleu de Francia presentó otro estudio complementario en el que la rama experimental es la misma que en el estudio IMROD, isatuximab, bortezomib, lena y dexa, y la rama control es una combinación triple basada en lenalidomida y dexametasona más isatuximab, el anticuerpo monoclonal anti-CD38. En este estudio también hay una superioridad para la combinación cuádruple en términos de tasa de pacientes que alcanzan enfermedad mínima residual negativa, y en torno a un 55% de los pacientes alcanzan este objetivo, aunque es cierto que el comparador incorpora también el anticuerpo monoclonal anti-CD38 y de momento no hay beneficio ni en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global. Esto va a tener una trascendencia en la práctica clínica porque probablemente pacientes no candidatos a trasplante, pero que estén fit y que tengan un buen estado general y con no comorbilidades, podrán beneficiarse de esta combinación cuádruple, que hasta ahora esta combinación cuádruple era la elegida para los pacientes jóvenes candidatos a trasplante. Y en esta población hemos visto una actualización del estudio Casiopeia. El estudio Casiopeia fue el primero que condicionó la aprobación de daratumumab en combinación con bortezomib, talidomida y dexa en pacientes que iban a recibir un trasplante. Y lo que han hecho en este Congreso Europeo es actualizar el seguimiento de este estudio y la supervivencia libre de progresión para pacientes que reciban dara-VTD como parte de la inducción y como parte de la consolidación tras el trasplante, pues se presentan una mediana de supervivencia libre de progresión de más de 80 meses, 83 meses, lo cual realmente son casi 7 años y pone en contexto cómo estamos mejorando de una manera muy significativa la duración de la respuesta en los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico tras la primera línea. En este estudio, además, se evalúa también el papel del mantenimiento con daratumumab. Es cierto que esto es algo más exploratorio porque en este estudio la rama control era observación y hoy por hoy ningún paciente después de trasplante se queda en observación. Por lo tanto, yo diría que sirve para confirmar o soportar el valor que puede tener daratumumab como mantenimiento después del trasplante. Y el otro gran estudio randomizado fase 3, que es el estudio Perseus, que complementa al Casiopeia, pero en lugar de utilizar talidomida, utiliza lenalidomida, que es lo que utilizamos habitualmente en la práctica clínica, pues mostró datos acerca de la enfermedad mínima residual negativa y hemos podido ver cómo más del 60-70% de los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico recibiendo esta combinación alcanzan enfermedad mínima residual negativa. Sabemos que este es el marcador más importante que predice supervivencia libre de progresión y por lo tanto hoy por hoy en nuestro medio dara-VRD seguido de trasplante y dara-VRD de consolidación
es el estándar que reciben la mayoría de pacientes en España. Queda pendiente la aprobación del mantenimiento con daratumumab y lenalidomida, que es lo que se evalúa también en el ensayo Perseus y que todavía no está aprobado, y por lo tanto nuestros pacientes en la práctica clínica reciben hoy lenalidomida, pero probablemente en el futuro cercano reciban daratumumab y lenalidomida basado en los datos de este estudio. Si nos movemos a la recaída, yo diría que hay dos estudios randomizados que han sido probablemente los protagonistas del Congreso Europeo de Hematología. Son dos ensayos clínicos realizados en pacientes con mieloma en recaída, pero después de haber recibido al menos una línea previa de tratamiento, lo que quiere decir es que va a ir dirigido a pacientes con recaídas muy precoces, y la importancia es que se rescata de nuevo un fármaco que había sido eliminado del mercado, que es belantamab mafodotin. Es un anticuerpo monoclonal frente a BCMA y se ha evaluado en combinación con bortezomib y dexametasona o pomalidomida y dexametasona. Los ensayos son el DREAM7 y el DREAM8, que se han publicado de manera simultánea en el New England Journal of Medicine. Las ramas controles de estos estudios fueron daratumumab bortezomib y dexa o pomalidomida bortezomib y dexa, y en ambos estudios el objetivo primario, que era evaluar la supervivencia libre de progresión, fue claramente superior para las ramas que llevaban belantamab mafodotin. Además, el belantamab tenía al principio como toxicidad importante toxicidad ocular, la sigue teniendo, pero fruto del aprendizaje que hemos hecho con estos estudios y con otros que se habían realizado anteriormente, podemos decir que la toxicidad ocular es perfectamente manejable, es predecible y es reversible en todos los pacientes. Por lo tanto, la conclusión final es que vamos a incorporar dos nuevos estándares de tratamiento a el tratamiento de los pacientes con mieloma después de que hayan recibido al menos una línea previa, es decir, en primera recaída. Con respecto a los anticuerpos monoclonales biespecíficos, la mayoría de ellos han mostrado durante este Congreso americano actualizaciones en los pacientes que han recibido ya 4 o 5 líneas previas de tratamiento, y desde mi punto de vista la actualización de todos ellos confirman su eficacia en el paciente que ha recibido ya el inhibidor de proteasoma, el inmunomodulador y el anticuerpo anti-CD38, y por lo tanto es una opción que afortunadamente tenemos ya disponible para nuestros pacientes españoles en forma de o bien elranatamab o teclistamab. Se han presentado algunas actualizaciones también de CAR-Ts, y concretamente hay un CAR-T nuevo que fue presentado en el Congreso americano ya el año pasado, se llama Anito-cel. Lo tendremos en España en los próximos meses en al menos 2 ensayos clínicos, y Anito-cel tiene una peculiaridad, y es que tiene una forma diferente, tiene un tamaño menor que los CAR-Ts convencionales, y eso le hace que pueda penetrar quizás mejor en los tejidos, y fruto de ello es que los resultados presentados en el Congreso Europeo han mostrado que es muy eficaz en pacientes que tienen enfermedad extramedular, plasmocitomas. Los datos son preliminares, pero son muy atractivos, con una supervivencia libre de progresión que se aproxima a la que hemos visto con Cilta-cel, que era de 36 meses, y repito, el desarrollo clínico está ongoing y España tendrá la gran fortuna de participar en su desarrollo clínico de primera mano. Además, hemos visto también algunos datos de CAR-Ts en líneas más precoces, y es el caso del uso de Cilta-cel como consolidación post-trasplante en aquellos pacientes que han hecho una respuesta subóptima, y los datos son realmente también muy prometedores, o en una población de pacientes en primera recaída cuando recaen muy pronto después de la primera línea. Habitualmente la mediana de supervivencia libre de progresión tras la primera línea puede ser ahora de 6 o de 7 años, y obviamente el paciente que recae dentro del primer año y medio es un paciente de muy mal pronóstico. Por lo tanto, la posibilidad de utilizar un CAR-T en este lugar es lo que ha sido evaluado
en esta cohorte de pacientes dentro del ensayo CARTITUDE-4, los datos son muy positivos porque son parecidos a los datos reportados en todo el ensayo clínico, independientemente del tipo de recaída, y podrían representar una primera opción para estos pacientes que recaen precozmente después de una primera línea de tratamiento. Por todo ello, pues diría que claramente el tratamiento de los pacientes con mieloma está evolucionando de tal manera que toda la innovación se mueve de manera rápida hacia las primeras líneas de tratamiento. Incorporamos la enfermedad mínima residual negativa como uno de los objetivos más importantes en el tratamiento del mieloma. La FDA aprobó hace pocos meses el considerar la enfermedad mínima residual negativa como un objetivo primario en los ensayos clínicos para obtener una aprobación acelerada. Esto es extremadamente importante porque no tendremos que esperar muchos años para ver el beneficio en supervivencia libre de progresión, y yo creo que con toda esta innovación moviéndose hacia líneas más precoces, pues vamos a cuanto menos ofrecer duraciones de las respuestas a los pacientes con mieloma muy largas, y probablemente los pacientes sean capaces de cumplir su expectativa de vida aunque tengan un mieloma, y por lo tanto seremos incluso capaces de curar a pacientes con mieloma.